Estimados y estimadas estudiantes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada. En esta clase vamos a aprender a calcular la descarga en vertederos con compuertas. Vamos a ver dos tipos de compuertas, en particular, las compuertas verticales y las compuertas radiales. También en la clase siguiente veremos un ejemplo de cómo se puede calcular la curva de descarga para una compuerta radial. En general, las compuertas no tienen solo un único propósito. En general, pueden servir, por ejemplo, para controlar el nivel de agua en un vertedero, como podemos ver en las dos figuras de la derecha, o también para controlar el caudal en un canal de riego, como por ejemplo en la figura de la izquierda. Hay varios tipos de compuertas. Una es, por ejemplo, la compuerta de tambor, la vertical y la radial. Aquí tenemos una imagen que corresponde a cada una de ellas. Tenemos la compuerta vertical, corresponde a una placa que se ubica en una posición, como le dice su nombre, vertical. Se puede abrir y cerrar de esta manera. Tenemos la compuerta de tambor, que cuando realiza un giro a través de un pivote, el cual, si la compuerta se desea mantener abierta, se gira en esta dirección, y si la compuerta se desea abrir, se gira en la dirección opuesta. Y la compuerta radial también gira alrededor de un pivote, que se encuentra en este punto, que se encontraría en este otro punto de acá, solo que no se ve. Y también esta compuerta, cuando gira en este sentido, se cierra, y cuando gira en el sentido opuesto, se abre, permitiendo el paso del flujo del agua. La compuerta de tambor se compone de una cámara, que está acá, una cámara que está sellada, va a girar alrededor de este pivote, y cuando está en su posición inferior, como se puede ver en la figura, la parte superior de esta compuerta de tambor va a formar parte de la cresta del vertedero, es decir, tiene el perfil, tiene su forma, corresponde a la del perfil del vertedero, como podemos ver en esta imagen y como también podemos ver en esta imagen inferior. Aquí podemos ver que la compuerta forma parte del perfil. Cuando la compuerta está completamente abierta, el vertedero va a funcionar sin una obstrucción y se calcula con las ecuaciones que vimos en la clase 12. Cuando esta está en su posición superior, cuando esta compuerta se encuentra cerrada o parcialmente cerrada, este pivote gira, se puede ubicar, cuando está completamente cerrada, se va a ubicar en esta posición, y va a impedir el paso del flujo. Aquí tenemos el flujo y no va a poder circular hacia aguas abajo. La compuerta vertical, esta es la que ustedes han estudiado en el curso anterior de hidráulica en canales. Para canales su cálculo es bastante sencillo, simplemente se calcula realizando un balance de energía, aquí en la sección 1 y en la sección 3, asumiendo que las pérdidas son muy bajas, se puede asumir que la energía en 1 es igual a la energía en 3. La ventaja de esta compuerta en particular en canales, no en vertederos, en canales es que la altura que hay aguas abajo, que llega a 3, se puede aproximar con un coeficiente de contracción experimental que normalmente toma un valor de 0,61, el cual se multiplica por la altura I2. Y esta altura I2 no depende del flujo, es la altura que hay entre el fondo del canal y la parte inferior de la compuerta cuando ésta se encuentra parcialmente abierta. Entonces, este valor I2 no, como dije anteriormente, no depende del flujo, por lo tanto esto es conocido. Por lo tanto, resolver este sistema resulta bastante simple dada esta relación. Sin embargo, para compuertas verticales en embalses, la situación es distinta, ya que no tenemos un canal, tenemos un perfil que no es eh, recto, por así decirlo, sino que tiene un perfil WS, o G, como lo vimos en la clase anterior, y se calcula según el gráfico 312. Bueno, esta es una forma de hacerlo. Una forma de hacerlo es con el gráfico 312 del Hydraulic Design Criteria del US Army Corps of Engineers, del volumen 2, que este documento se encuentra en el sitio web del curso. Entonces, ¿cómo se calcula? El caudal que circula por debajo de la compuerta, este caudal QG, es función de Q y H. Q es el caudal y la carga que circularía por el vertedero sin la presencia de la compuerta. Es decir, si yo tuviese esta carga H,
y elimino la compuerta, voy a tener un cierto caudal. Ese caudal ya sabemos cómo calcularlo con las ecuaciones que vimos en las clases anteriores, con la curva de descarga del vertedero sin compuertas. Con ello obtengo H y Q. Luego, H2 es la carga que hay sobre el sello inferior de la compuerta, que es este punto de acá. El sello inferior es el punto de contacto entre el vertedero y la parte inferior de la compuerta cuando ésta se encuentra completamente cerrada. Y esta distancia es este H2 que ven acá. Ojo, no es la distancia que hay desde la parte superior del vertedero, es distinto a H. Es mayor, H2. Y también depende de H1, que es la diferencia que hay entre el nivel de la carga H y el punto que se ve acá, que es el punto más inferior de la compuerta cuando ésta se encuentra abierta o parcialmente abierta. Otra cosa adicional es que el, el- la distancia de la abertura de la compuerta se denomina GO, y podemos ver que GO más H1, en este caso equivale a H2. Estas dos distancias al sumarlas me da H2, que es distinto a H. Esta distancia es más corta que H2. Aquí podemos ver un ejemplo de una compuerta vertical en Canadá. Podemos ver que este vertedero cuenta con 5 compuertas verticales. Y aquí tenemos una foto donde no se encuentra con flujo circulando, y en la imagen de la derecha ya con un cierto caudal. También existe la compuerta radial, también se conoce como compuerta de sector. Tiene una forma que es un segmento o una porción de cilindro, gira alrededor de un pivote, como podemos ver acá. Cuando, cuando esta está completamente cerrada, como se mencionó en las diapositivas anteriores, gira en esta dirección. Cuando se encuentra abierta o parcialmente abierta, se giran en la dirección opuesta. Tiene la ventaja de que, en comparación a a la compuerta vertical, que al tener esta forma radial, la componente de presión que ejerce el agua sobre la compuerta es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, todas estas fuerzas se, se encuentran en una dirección por la que pasan por el pivote. Por lo tanto, no se generan torques en el eje. Se generan solo fuerzas de compresión. Pero esto tiene una ventaja, tiene esta ventaja con respecto a a las compuertas verticales. En la compuerta vertical, si esta es la compuerta vertical, que esté cerrada, y aquí tengo el vertedero, y aquí tengo el nivel del agua, la presión que ejerce el agua va a tender a realizar este torque. Entonces voy a tener que tener un soporte en la compuerta vertical que me permita contrarrestar este torque ejercido por la presión del agua. En la compuerta radial no tengo esa situación, es la ventaja que tiene. Este tipo de compuerta en general es típico en vertederos de rebose. Aquí podemos ver la central de angostura en la región del Biobío, que la cual está compuesta de 6 compuertas radiales. Aquí podemos ver la misma central, donde al parecer hay 2 compuertas radiales que están funcionando, donde se ve el paso aquí del flujo. ¿Cómo se calculan? La descarga a través de estas compuertas se calculan como con la ecuación de flujo en orificios. Se obtiene simplemente utilizando esta ecuación que se ve aquí, donde C es el coeficiente de descarga que depende de este ángulo beta. El ángulo beta es el cual que está formado por la tangente, donde se encuentra el sello de la compuerta, donde hace contacto, y la tangente en el punto más bajo de la compuerta cuando esta está parcialmente abierta. Ojo que este ángulo beta cambia dependiendo de qué tan abierta o qué tan cerrada está la compuerta, ya que si bien la pendiente con respecto al punto de contacto con el vertedero no cambia, este punto va a cambiar dependiendo de qué tan abierta o qué tan cerrada esté la compuerta. Tenemos beta,
como lo dije anteriormente, es la línea tangente, el ángulo formado por la tangente entre estos dos puntos. G sub 0 es la abertura neta de la compuerta, es la distancia más corta entre la compuerta y el vertedero. Ojo, no es la distancia vertical, como en la compuerta vertical, sino que es la distancia más corta que pueda haber entre la parte más baja de la compuerta y el punto más cercano a ella, a la compuerta del perfil del vertedero. Tenemos B, que es el ancho de la compuerta, sería la dirección que habría en la dirección perpendicular a la hoja. Y H es la carga medible sobre el centro de la abertura. Aquí también hay que tener cuidado. H no se mide como en los vertederos que vimos anteriormente hasta este nivel, sino que se mide hasta el punto medio que hay que hay en el orificio. Si se fijan bien también, esta ecuación no depende de h elevado a 3 medios, como lo vimos en las ecuaciones de descarga de otros tipos de vertederos, donde Q era de cierto modo proporcional a h elevado a 3 medios, o h elevado a 5 medios en el caso de vertederos triangulares de pared delgada. En este caso, Q es proporcional a la raíz de h. El coeficiente de descarga C, que corresponde a esta ecuación de descarga, va a depender del ángulo beta, que se obtiene a través de la figura adjunta. Este documento también está ya está subido en el sistema web del curso. El ángulo beta lo tenemos en el eje vertical, está en grados, puede variar de 50 hasta 110 en esta figura. Podemos ver que no varía mucho, pero sí toma valores entre 0,67 aproximadamente hasta valores de 0,73 aproximadamente. También dependiendo de la distancia que haya, de la razón que tenga este valor, x dividido por hd, vamos a tener que decidir qué curva utilizar. Recordemos que hd es la carga de diseño, en este caso, y x es esta distancia, la distancia que hay entre el punto más alto del vertedero y el punto donde existe la junta entre la compuerta radial y el perfil del vertedero. Es decir, si lo grafico aquí un poco más grande, tengo que esta es la parte más alta del vertedero y la compuerta radial, cuando está cerrada, supongamos que hace contacto en este punto, sería esta distancia horizontal. Sería x, en este caso. Entonces, cuando la compuerta hace contacto en este punto, es decir, cuando esta razón es cuando x es 0, utilizo esta curva de acá para x dividido hd igual 0. Y cuando tengo un valor de 1 a 3, perdón, de 0,1 a 0,3, utilizo esta curva de acá. Y si tengo algo entre medio, puedo interpolar. Entonces, para poder evaluar esta ecuación, el problema es de tipo geométrico, como se puede ver en la imagen de la derecha, donde nos encontramos con un montón de propiedades geométricas. Va a depender del ángulo beta, que varía según la abertura de la compuerta, la distancia G0, el punto de inicio de carga H, que está ubicado al centro de la abertura G0, y este problema se puede resolver de manera geométrica si tenemos la ecuación del perfil, que ya la tenemos porque el perfil ya estaría diseñado, es decir, tenemos matemáticamente esta curva. Si conocemos la ubicación del eje de giro de la compuerta, si conocemos este punto y conocemos el radio de la compuerta, el problema está definido y podemos calcular la ecuación de descarga. En la siguiente clase vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula
el caudal utilizando esta compuerta radial. Nos vemos en la siguiente clase.